Es domingo por la mañana. El sol entra como una mano tibia por la ventana del cuarto de Helena y desde su balcón se oye el leve murmullo de la ciudad. Una mezcla de claxones distantes, el rumor de una fuente, el andar de bicicletas. Ella abre la Biblia, toma un sorbo de café y respira con los ojos cerrados. Hay una paz en su rostro que parece natural, pero yo sé, y la audiencia que tenga la paciencia de escuchar esta historia también lo sabrá pronto, que esa paz no siempre estuvo ahí. Hace 10 años la vida de Elena era otra, la misma terraza, el mismo café, pero sin tranquilidad, con cuentas que no dejaban dormir, mensajes de cobro a todas horas y el peso de una deuda que la doblaba por dentro. Si esta historia te está llamando ahora mismo, suscríbete y deja en los comentarios cuál es tu mayor deuda. Recuerdo la primera vez que la vi así, de cerca. No la conocía entonces, pero su nombre volvió a mí en la iglesia. Elena, 43 años, sonrisa contenida, manos que no dejaban de moverse como para no sentir. Tenía una casa pequeña y un trabajo estable, parecía tenerlo todo en orden desde fuera. Por dentro, sin embargo, las facturas le cantaban al oído cada mañana. La cifra que convirtió su vida en una cuerda floja fue grande y contundente. 123. 000 en números que para ella eran un muro infranqueable. Podíamos discutir si eran euros, una combinación de tarjetas, préstamos y deudas acumuladas, pero el número, más que la moneda, habla del peso. La deuda como sombra, la deuda que lo transforma todo en urgencia. Elena llevaba una doble vida. En la iglesia sonreía, cantaba, participaba en el grupo de mujeres. Afuera, cuando ya las luces se apagaban, abría sobres, tachaba fechas en un calendario y hacía cuentas hasta altas horas. La vergüenza la acompañaba como un amigo incómodo. La hacía responder con una frase corta cuando le preguntaban cómo estaba. La llevaba a evitar encuentros, a mentir sobre pequeños gastos para que nadie preguntara demasiado. Muchas personas que pasan por la iglesia conocen esa doble escena. La comunión por la mañana y el duelo por la noche. La espiritualidad y la deuda no se excluyen. A veces coexisten en una tensión dolorosa. Una noche, después de una serie de llamadas de cobro, Elena se puso de rodillas en su salón. No fue una oración larga ni una petición detallada. Fue un acto de rendición. Sus palabras fueron pocas y ásperas, como quien apenas recuerda cómo hablar con Dios. Señor, ya no puedo sola. No hubo respuesta inmediata que cambiara su saldo bancario, ni una voz que le dijera qué hacer. Hubo en cambio silencio, el mismo que a menudo nos enfrenta con nuestra limitación y nos obliga a mirar hacia adentro. Fue entonces cuando apareció la figura que trastocaría todo. Doña Marta, una mujer mayor de la congregación, de manos fuertes, ojos claros y una voz que no necesita muchas palabras para ser escuchada. A primera vista, no parecía tener grandes recursos. Vivía modestamente. Llevaba su vida con una economía austera. Alimentaba a las plantas de la iglesia y cuidaba de su nieto los sábados. Pero había en ella una autoridad práctica, un discernimiento templado por años y sobre todo una confianza tranquila en que Dios obra mediante caminos concretos y la obediencia fiel. La primera conversación entre Elena y doña Marta fue breve y no tuvo sermones. Fue más bien una escucha que demostró que alguien estaba presente para ver la verdad sin juzgarla. «Cuéntame lo que puedas soportar contar», le dijo doña Marta, y Elena empezó a vaciar el saco de su historia. Tarjetas, préstamos, la hipoteca atrasada, la imposibilidad de decir no. Tras escuchar, doña Marta no ofreció una solución instantánea. Con la calma de quien mira un mapa dibujado a mano, propuso algo que no sonaba a fórmula ni a receta de éxito. 3 puertas. «No es magia», advirtió, «es camino». Y enumeró con la claridad de quien ha caminado lo mismo muchas veces: la rendición, la multiplicación y el descanso. La primera puerta, rendición, no se define por un rito espectacular, sino por una entrega práctica y diaria. Rendirse a la soberanía de Dios, obedecer a pesar de las dudas, ordenar lo que está al alcance de la mano. Rendirte no significa dejar de actuar, dijo doña Marta. Significa actuar desde la confianza y no desde el pánico.
Para Elena, esa rendición comenzó con pasos pequeños y concretos. La anciana le pidió primero que dedicara tiempo al silencio. 30 minutos cada mañana sin distracciones, sin hacer cuentas, solo para escuchar. Le pidió que hiciera el diezmo con fidelidad, un acto que para muchas personas en la iglesia es tanto un ejercicio de fe como un test de prioridades. Le pidió también ordenar una cosa al día en su hogar, una factura organizada, un armario liberado, un cajón sin papeles que arden. Cuando lo propuso, Elena pensó que era absurdo. Tenía deudas que parecían construir un muro y le hablaban de un silencio matutino y ordenar un cajón. ¿Cómo iba aquello a mover los números en la cuenta? Doña Marta respondió con una frase que Elena repetiría más tarde. No son atajos de magia, son herramientas de coherencia. El corazón ordenado permite decisiones sabias. Era una invitación a cambiar el entorno interno para que el externo pudiera ser transformado paso a paso. Los primeros días no fueron dramáticos. El silencio la incomodó. El reloj parecía más espléndido en su ausencia y surgían pensamientos como ratas que pican. Se descubrió a sí misma pensando en la deuda mientras intentaba no pensar en ella. El diezmo fue difícil. Para una mujer con la sensación constante de que cada céntimo contaba, reservar una décima parte de lo poco que tenía fue un acto de fe que sonaba, en su cabeza, como riesgo. Pero hubo algo en el acto de separar y dar que no era simple gasto. Era declarar con manos temblorosas que no se adjudicaba a sí misma la última palabra. La Escritura habla de dar, y en Malaquías 3:10 dice: «Traed íntegro el diezmo, y probadme en esto». Palabras que han provocado muchas interpretaciones. No vine a prometer una fórmula en base a ese texto. Lo traigo para mostrar la convicción de Elena y para recordar que la Escritura plantea principios que desafían nuestras lógicas. El diezmo entendido como disciplina la obligó a pensar de otra manera. Si entregaba una parte, debía administrar la restante con sabiduría. Poco a poco, pequeños órdenes comenzaron a aparecer en su vida. Un cajón libre de papeles le dio la capacidad de encontrar un recibo olvidado, que demostró un pago doble a una compañía telefónica. Arreglar su presupuesto le permitió negociar una tasa de interés con el banco. Ordenar un armario la convenció de no comprar ropa que no necesitaba, y aquello dejó más dinero disponible para pagos prioritarios. No fueron milagros fulminantes, sino efectos acumulativos que comenzaron a construir un andamiaje nuevo. Una disciplina financiera sencilla, ligada a una disciplina espiritual. La rendición, sin embargo, no eliminó la ansiedad de la noche. Hubo llamadas urgentes, noches en vela. Hubo momentos en que la rendición parecía una ingenuidad peligrosa. Fue en esas noches cuando Elena aprendió un segundo gesto, la práctica de la generosidad, aún teniendo poco. Doña Marta la empujó a hacerlo con cuidado. Una pequeña ofrenda para el comedor comunitario, un café para una madre sola que luchaba en la puerta de la iglesia, una hora de tiempo enseñando a una joven sobre cómo llenar un presupuesto. Dar cuando se tiene poco no es una proposición cómoda. Es en la narrativa bíblica y en la experiencia de muchos creyentes un canal para transformar el corazón y, en ocasiones, para abrir puertas prácticas que no habríamos previsto. Mientras la rendición tejía su efecto, Elena empezó a recibir pequeñas señales que no eran en su mayor parte soluciones cuantiosas, pero sí oportunidades. Un antiguo compañero de trabajo la llamó porque necesitaban a alguien para cubrir horas extra un mes. Una vecina le ofreció una costura que, aunque no solucionó todo, dejó una base más firme para negociar con un acreedor. No exagero al decir que cada una de estas señales era un eslabón mínimo que la hacía sostenerse. Nada grande, nada espectacular, pero suficiente para que la mente y el espíritu no se hundieran por completo. No confundir. La rendición también tenía pruebas. Hubo días de ira silenciosa, de preguntas sin respuesta, de tentaciones de volver a las viejas soluciones, préstamos rápidos, tarjetas nuevas. La tentación más fuerte suele ser la de tomar atajos que prometen alivio inmediato. En un momento de debilidad, Elena estuvo a punto de aceptar un crédito con condiciones leoninas.
Fue doña Marta la que, con una claridad casi cortante, le dijo: «Si dudas cuando miras el contrato, es que ya sabes la respuesta». Esa voz de fuera, que ofrecía un espejo sin juicio, fue decisiva. La rendición no significaba renunciar a la prudencia. Al contrario, significaba ejercer la prudencia desde la fe, no desde el miedo. A nivel espiritual, la rendición era también una reorientación del afecto. No se trataba de dejar de trabajar por mejorar la situación, sino de dejar de depositar la confianza última en la capacidad de una cuenta bancaria para definir el valor propio. Elena empezó a orar distinto. Sus oraciones dejaron de ser listados de demandas y se volvieron confesiones de dependencia y plegarias por sabiduría. Encontró consuelo en versos que antes le parecían lejanos. Mateo 11, 28, 30, que invita a los cansados a hallar descanso en Jesús, cobró nuevo sentido. El descanso prometido no es ausencia de esfuerzo, sino corazón tranquilo en medio del esfuerzo. Esa paz que la gente ve ahora en su balcón es fruto de muchas mañanas en las que aprendió a llevar el peso a otro lugar, que no fuese solamente sus hombros. En esas semanas también se empezó a gestar en ella una disciplina doméstica nueva. Un cuaderno con categorías simples: alquiler, alimentación, transporte, deudas y una lista de prioridades. Empezó a marcar fechas de pago en calendario y a renegociar plazos con acreedores. La organización externa reflejó un orden interior que pronto sería probado. Porque las pruebas no tardan en llegar cuando se comienza a cambiar algo esencial. El cambio llama la atención del mundo que prosperaba con la antigua desorganización. Un episodio pequeño pero revelador ocurrió una madrugada de otoño. Recibió una carta certificada. La entidad financiera amenazaba con medidas más severas si no se regularizaban unos pagos. Elena sintió el corazón acelerarse. Fue una noche en la que la rendición se probó no en la tranquilidad perfecta, sino en la elección: subir al carro del miedo o alejarlo con confianza práctica. Ella eligió responder. Llamó al banco, explicó su situación con honestidad y pidió un plan. La respuesta no fue milagrosa ni perfecta, pero sí humana. Le ofrecieron una reestructuración a la que no habría accedido si hubiese seguido escondiéndose. Había nuevamente una conexión entre orden y puertas abiertas. La rendición, en su caso, había creado condiciones para que la institución respondiera con flexibilidad. Mientras tanto, dentro de la iglesia, Elena empezó a participar en el pequeño grupo que doña Marta lideraba. No era un curso financiero ni una escuela de riqueza. Era un lugar donde se mezclaban lecturas bíblicas breves con testimonios y ejercicios prácticos. Se leía Mateo 25 y se hablaba de la parábola de los talentos como una invitación a ser fiel con lo que se nos confía, no como un criterio para medir la bendición. Conversábamos sobre cómo invertir tiempo, dones y recursos para el reino y para la vida diaria. La parábola nos recordaba que no hay gloria en enterrar lo que nos fue dado por miedo, sino responsabilidad en hacerlo fructificar. Ese marco teológico ayudó a Elena a entender que la rendición no era pasividad espiritual, sino una disposición para que lo que se tiene sea bien administrado. Con el tiempo, la segunda puerta, multiplicación, mostró su principio. No era un salto inmediato hacia el bienestar, sino un fenómeno que suele aparecer cuando la disposición a dar y servir hace que la comunidad responda. Pero no adelantemos acontecimientos. Aún estábamos asomándonos por el umbral de esa segunda puerta, cuando un hecho nuevo llegó para ponerlo todo a prueba. En la vida de Elena apareció el pulso de la incertidumbre laboral. Su empresa empezaba a anunciar recortes. Es ese tipo de noticias que cambian la temperatura de una casa. Tenía horas extras, sí, pero la posibilidad de perder el empleo estaba ahí, latente. Para alguien que empieza a ordenar sus finanzas, el temor a perder el sostén conjunto es un recordatorio brutal de que la ruta no es simple. Antes de ese golpe mayor, vinieron las invitaciones pequeñas que anunciaban la posibilidad de crecimiento real. Una oferta de formación en una tarde para aprender administración básica de finanzas. Un encargo por una temporada para dar clases en un centro comunitario. Cada una de estas oportunidades
eran tablones en un puente improvisado. Ninguno reemplazaba una solución definitiva, pero colocaban a Elena en una línea ascendente. A veces la providencia se parece más a una hilera de clavos que a una placa de oro. Mucho esfuerzo, mucha paciencia. Hay algo que quisiera recalcar porque es el corazón del mensaje. El milagro financiero del que hablamos no se reduce a números en una cuenta. No se trata solo de salir de la deuda, se trata de transformación interior, una manera de ver el dinero, las relaciones, el tiempo y el trabajo. Para Elena, la verdadera riqueza que empezaba a nacer tenía que ver con deshacer la lógica del pánico, alterar la prioridad de tener al día las apariencias y construir humildad para pedir ayuda y recibirla. Quien ha estado en la oscuridad financiera sabe que aceptar ayuda no es siempre un acto fácil. Muchas veces nos enseñaron a depender de la propia astucia. Rendir el control y pedir consejo fue parte de ese proceso. Mientras la rendición debía asentarse en sus hábitos, hubo también algo que sorprendió a Elena: la capacidad de su propia voz para enseñar. En un encuentro con jóvenes de la iglesia, sin planearlo, aceptó contar su historia y terminó guiando un taller improvisado sobre presupuestos sencillos. La gratitud de esas jóvenes, que aplicaron sus consejos y vieron cambios pequeños en sus gastos, devolvió a Elena un sentido de utilidad que el dinero no podía comprar. La multiplicación empezaba a ser visible no necesariamente en cifras de saldo bancario, sino en frutos relacionales y en oportunidades laborales que surgían por recomendación de quienes la escucharon. Sin embargo, y esto es importante, el proceso no eliminó las dudas. En una tarde de invierno, al revisar papeles, Elena recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos. Debía asistir a una reunión la próxima semana. No le dijeron algo definitivo, pero la incertidumbre volvió a instalarse. Algunas personas dijeron: «¿Ves? Tenías que haber tomado esa oferta de crédito cuando te la propusieron». Otras, con menos compasión, confundían prudencia con debilidad. Para ella, la pregunta que resonó fue otra. ¿Había todo llegado por su esfuerzo solo o había habido también un mover que ella no controlaba? Y más aún, si la casa cayese otra vez, ¿qué haría diferente? Fue en esa tensión que doña Marta recordó lo esencial. La rendición no es un cheque en blanco para la pasividad, sino la base de una acción sabia. Cuando todo parezca perderse, le dijo a Elena en voz baja, aferrarse a métodos humanos sin rendir el alma es como construir sobre arena. Rendirte te hace construir sobre roca. Ese lenguaje, aunque directo, no suena cómodo, porque la rendición exige morir a una parte del propio orgullo de resolverlo todo. Al aproximarnos al punto donde dejaremos esta primera parte de la historia, quiero detenerme en una escena que ilustra la naturaleza frágil pero poderosa de la rendición. Era una mañana fría. Elena salió al balcón con una lista en la mano y un recibo de pago incompleto. Lloviznaba. Sostuvo la lista como quien sostiene una confesión. En la parada de autobús, una mujer mayor dejó caer su bolso y varias amarillas hojas se desparramaron por el suelo. Sin pensarlo, Elena agachó a ayudarla. La mujer le agradeció con un calor que no puede comprarse. «Dios te bendiga». Esa bendición humana, aparentemente banal, quedó grabada en el alma de Elena como recordatorio de que la generosidad interrumpe la lógica de escasez. No porque garantice dinero, sino porque recuerda quiénes somos en comunidad. Y así llegamos al borde de una prueba mayor. La reestructuración del banco le había dado algo de aire. Las horas extras se habían sumado, y la comunidad comenzaba a responder con oportunidades, pero la empresa anunciaba recortes que podían afectarla. No voy a contarte ahora cómo termina todo. Esto no es una novela de solución rápida, ni prometo un desenlace fácil. Lo que sí puedo decir es que en ese punto la rendición se convierte en decisión ante la crisis. Volver a la vieja manera de resolver o sostener la obediencia y la coherencia que costó construir. Elena miró la carta de la empresa, luego la lista de prioridades, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que su mundo dependía solo de evitar el colapso financiero inmediato. Sintió que lo que se jugaba era su alma, su confianza
y su manera de vivir la fe en la economía de cada día. Queda, antes de seguir, una pregunta abierta que te invito a ponderar. Si mañana te llegara una carta que pusiera en riesgo tus ingresos, ¿cómo responderías? ¿Con pánico o con la rendición que construye orden y abre la puerta a la multiplicación? Esta pregunta, y la respuesta que comiences a practicar hoy, serán el hilo conductor de lo que vendrá. En la próxima etapa de la historia, veremos cómo Elena atraviesa la segunda puerta, la multiplicación, y cómo su decisión en medio de la prueba revela la forma del milagro que no es instantáneo, sino tejido a lo largo de una vida obediente. La noticia del recorte llegó en una tarde templada. Recuerdo la llamada como si todavía pesara en el aire, voz formal, palabras medidas. «Estamos haciendo ajustes», dijeron, y en el silencio que siguió, lo único que resonó fue el latido de la incertidumbre. Elena escuchó sin interrumpir, colgó el teléfono, apoyó la frente contra la ventana y dejó que la ciudad siguiera su ritmo ajeno. No gritó, no tuvo un ataque de pánico. Hizo algo que ya había practicado en semanas. Respiró y miró la lista de prioridades que había compuesto con tanto esfuerzo. Había pagado algunos compromisos, había renegociado fechas, había ahorrado lo poco que pudo. No era una riqueza que le protegiera del golpe, pero era una base construida con manos temblorosas y con obediencia. Esa noche, cuando llegó a la iglesia, doña Marta la esperaba en el pequeño despacho con 2 tazas de té. No necesitó preguntar. Se sentaron en silencio unos minutos, como 2 pescadores que observan la marea. Entonces, la anciana habló con la serenidad que le conocemos. Ahora la prueba está a la vista. No es momento de abandonar las puertas que abriste, sino de cruzarlas con los ojos abiertos. No dijo consuelos grandilocuentes. Dijo lo que la fe práctica enseña. Haz lo que depende de ti y deja el resto a quien nos cuida. La segunda puerta, multiplicación, no comenzó con una lluvia de billetes. Arrancó con una palabra que recuperó la dignidad profesional de Elena. Alguien recordó su nombre. Fue una mujer del grupo de jóvenes que había asistido al taller improvisado y que ahora trabajaba en un centro cultural. ¿Te interesa dar un curso?, preguntó. Y solo la duda disfrazada de prudencia se atrevió a asomar. ¿Cómo podría aceptar tiempo fuera de su empleo si su ingreso principal estaba en peligro? Pero aceptar no fue precipitarse. Fue usar con sabiduría lo que se le ofrecía. Dio ese primer curso y la satisfacción fue inmediata. Ver a 20 personas tomar notas, reenviar materiales, agradecer con mensajes. Alguien la recomendó para otra actividad. Alguien le pagó un trabajo pequeño. Llegaron horas extras que ya no eran improvisadas, sino planeadas. En paralelo, y esto no es casual, la comunidad mostró un efecto que solo la generosidad provoca. Cuando Elena compartió en voz baja parte de su carga durante una reunión, no buscó limosnas ni favores, buscó honestidad. Y la honestidad tiene una fuerza contagiosa. Una vecina que había recibido consejos suyos en el taller regresó un dinero que le debía desde años atrás. Un antiguo cliente de su época como administrativa le propuso un trabajo temporal. La iglesia organizó una pequeña colecta para cubrir un vencimiento urgente. Nadie la salvó sin su participación, nadie la reemplazó. Lo que ocurrió fue que, cuando se da y se sirve, las relaciones se transforman y los caminos se abren. Es la lógica bíblica de la multiplicación, que no es un atajo, pero sí un principio. Cuando administras fielmente, se te confían más cosas. Ver Mateo 25. Quiero detenerme un instante en una escena que me parece clave. La tarde en la que Elena recibió la carta de despido en mano. No fue la versión fría por email. Fue la persona de recursos humanos, cara a cara, con papeles. Hubo tristeza y hubo formalidad. Lo que más me impresionó fue su respuesta interior. No hubo negación ni rabia vano. Hubo, de nuevo, rendición puesta en acción. Llamó a doña Marta y le dijo, «No sé qué venirá, pero sé que no puedo volver a vivir con miedo como antes». Esa frase resume mucho. No la promesa de solución, sino la postura del corazón. La multiplicación, en su caso, llegó en pequeñas y continuas señales. Un primo lejano la contactó porque había vendido un local, y recordando la ayuda que Elena le dio años atrás,
Adelantó una parte de una pequeña herencia. No fue una fortuna que borrara el proceso, fue un alivio puntual que permitió pagar la reparación urgente de la caldera y negociar con más margen. También recibió una llamada de una ONG que buscaba a alguien con su experiencia para coordinar talleres de alfabetización financiera. Le pagaron por ello y, más importante, le dieron visibilidad. Con esa visibilidad vinieron nuevas propuestas. Es fácil convertir relatos así en pruebas de un beneficio automático. No lo haré. Lo que contaré es que la cohesión entre orden, generosidad y servicio suele generar reciprocidad en formas a veces previsibles y a veces sorprendentes. En este punto conviene recordar la viuda de Sarepta, Primera Reyes 17. No se trata de afirmar que quien da recibirá necesariamente más dinero en cifras. La narrativa bíblica allí nos habla de la fe que comparte los últimos recursos con el profeta, y esa fe entró en el relato divino de provisión. La multiplicación bíblica suele presentarse cuando alguien administra lo poco con obediencia y lo comparte por amor. Elena no creyó que cada euro dado multiplicaría por 10. Creyó que al obedecer y servir, sus decisiones se enmarcaban en una historia más grande que sus miedos. El trabajo temporal en la ONG se convirtió en un puente. Con el tiempo, su currículum ganó peso en otra dirección, y le ofrecieron una plaza que no eliminó sus deudas de golpe, pero sí ofreció estabilidad salarial y respeto profesional. A esto se sumó un gesto que la dejó sin palabras. Una cliente a la que había aconsejado tiempo atrás y que ahora tenía una autoridad en el ayuntamiento, recomendó su nombre para un proyecto subvencionado. El proyecto incluía una remuneración y la posibilidad de formar una pequeña red de apoyo a mujeres con problemas financieros. Elena terminó liderando ese proyecto durante un año. Ese año no fue de abundancia exuberante, fue de consolidación. Pagó cuotas atrasadas, comenzó a ahorrar unas pequeñas cantidades y, sobre todo, vio cómo su voz impactaba a otras mujeres. La multiplicación también se manifestó en términos no monetarios: salud emocional, relaciones reparadas, confianza en sí misma. Hubo reconciliaciones con amigas con las que había cortado por vergüenza. Volvió a aceptar invitaciones. Su nieta la veía con orgullo. Serán los lectores prácticos quienes entiendan la lección. La prosperidad, en sentido bíblico, incluye lo que la riqueza monetaria no compra. Por eso nunca cansaré de decir que el milagro financiero que narramos no es una cuenta sin deudas. Es una vida cuya prioridad se transforma y que por esa transformación permite que Dios obre en lo económico también. Pero la historia no cesa en el progreso. A mitad de aquella etapa vino lo que llamaré la prueba mayor, la enfermedad de su hermano. Un problema de salud que exigió gastos imprevistos y viajes constantes. Hubo noches en las que Elena tuvo que elegir entre pagar la medicación o viajar a su lado. La tensión financiera volvió con fuerza. Aquí no hay moraleja fácil. La vida trae pérdidas y sorpresas. La cuestión es cómo sostener la fe y la obediencia en medio de ellas. Doña Marta la acompañó con una claridad implacable. Si las puertas que abriste empiezan a temblar, no retrocedas. Ajusta, pide ayuda, trabaja, pero no vendes tu alma por soluciones veloces. Y agregó algo que me gusta repetir. La caridad se sostiene en la prudencia. Dar no es negarse el pan, sino saber priorizar. En uno de esos viajes, después de una noche de hospital, Elena recibió un sobre con un billete. Lo encontró en su abrigo cuando sacó los papeles para pagar la gasolina. En su interior había una nota. Para lo que necesites, de alguien que te escuchó. No supo quién lo dejó. Tal vez fue la mano generosa de una de las mujeres que había guiado. No era una solución completa, pero sí un gesto que dijo que no estaba sola. A veces el milagro tiene la forma de una mano anónima en el momento justo. Otras veces viene por puertas abiertas, un nuevo contrato, una beca para formación, un pago adelantado. En la mayoría de los casos, la multiplicación es plural y gradual. Llegó el momento en que Elena pudo saldar una deuda importante, no con un golpe único, sino con la suma de varios ingresos, ajustes y una reestructuración que le permitió pagar en plazos justos.
La sensación que describió fue curiosa. No celebró con ostentación. Lloró en silencio en su cocina, agradecida y atenta. Porque la alegría que se instala no es el grito del consumo, sino la paz de quien no vive al filo del colapso. Fue en esa calma cuando comprendió algo esencial. Había ganado no solo dinero, sino una nueva relación con él. Y no olvidemos la tercera puerta: descanso. Por mucho que la rendición y la multiplicación hayan hecho su obra, el descanso es un fruto que se cierra con suavidad en el alma. Mateo 11, 28, 30 nos recuerda la invitación a poner la carga en otro lugar. Descansar no significa dejar de trabajar ni volverse pasivo. Significa soltar la ansiedad de controlar lo que no controlamos y seguir siendo diligente en lo que sí depende de nosotros. Para Elena, el descanso fue aprender a dormir sin ver las cuentas como juez final. Fue aprender a decir no a ofertas que replicaban el patrón de deuda y vivir con límites saludables. La prueba del despido, la enfermedad del hermano, los sobresaltos financieros. Todo eso habría podido convertirla en una versión más dura de sí misma. Pero lo que emergió fue otra cosa. Una mujer que aprendió a construir escalones donde antes había abismos. Parte de ese proceso fue la práctica deliberada del descanso, días sin abrir el correo de trabajo, fines de semana en los que se permitía estar con su nieta sin repasar presupuestos, tiempos de silencio en los que su única tarea era escuchar. Ese descanso no fue un lujo, fue una disciplina espiritual que la sostenía y le permitía tomar decisiones más sabias. En este proceso aparecen textos que nos sostienen. Proverbios 3, 5, 6. Por ejemplo, nos invita a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. No se trata de abandonar toda forma de razonamiento. Se trata de reconocer que la brújula última de la vida no es la cuenta bancaria. Lucas 6:38, que habla de dar y recibir, aparece en conversaciones de la comunidad no como una promesa de cheques infinitos, sino como recordatorio de la reciprocidad que genera la generosidad. Dad y se os dará. Estas referencias bíblicas funcionan como anclas que corrigen la tendencia humana de convertir el dinero en ídolo. Si tuviera que resumir el camino que llevó a Elena a esa paz que ves en su balcón, diría que fue la suma de decisiones pequeñas y sostenidas en el tiempo. No hubo fórmulas mágicas ni atajos místicos. Hubo obediencia cotidiana, generosidad incluso cuando dolía, orden práctico y descanso deliberado. Y fundamentalmente, hubo comunidad. Personas que vieron su integridad y respondieron con ayuda concreta. Eso no es un truco. Es la forma en que la vida se teje cuando la fe se pone en acto. Antes de cerrar del todo el relato, quiero ofrecerte algo práctico, porque la historia de Elena tiene que convertirse en horizonte para tu propia vida, si así decides. No prometo que siguiendo estos pasos saldrás de todas tus deudas mañana. No venderé esperanza fácil. Lo que propongo son prácticas que, con perseverancia, pueden generar movimientos significativos en meses y cambios más profundos en años. Aquí tienes un plan en 7 pasos, aplicado y sensible, inspirado en el camino que caminó Elena y anclado en principios bíblicos. 1. Elige un área concreta para empezar. No intentes transformar todo a la vez. Escoge una deuda o un hábito, por ejemplo, reorganizar la tarjeta de crédito X o reducir gastos en alimentación. Plazo sugerido: 4-8 semanas para ver cambios iniciales. Practica la rendición. Escríbelo como un compromiso delante de Dios y de alguien de confianza. 2. Encuentra un versículo que sostenga tu paso. No es superstición, es orientación espiritual. Puedes elegir Malaquías 3:10 para recordar la disciplina del dar, o Proverbios 3:5-6 para confiar. Lee ese versículo cada mañana durante 30 días como parte de tu tiempo de silencio. Esto ancla el corazón. 3. Establece un tiempo de silencio devocional diario. 30 minutos para leer, orar y escuchar. No es un ritual, es disciplina de rendición. Durante ese tiempo evita revisar cuentas o noticias. La idea es aprender a escuchar y a ordenar el ánimo. 4.
Aplica una regla de orden práctico. Haz una lista simple de ingresos y gastos y comprométete a ordenar una cosa por día, un cajón, una factura, un contrato. Este hábito de organización directo produjo en Elena la capacidad de negociar y evitar pagos innecesarios. 5. Practica una generosidad que puedas sostener. No es dar hasta la locura, es separar una porción de lo que recibes para ofrecer. Puede ser dinero, tiempo o servicio. Enseñar a otros lo que sabes es una forma de dar que también te abre puertas. La clave es coherencia, no cantidad. 6. Busca mentoría o comunidad. Encuentra una persona con experiencia que te oriente y te sostenga. Las decisiones financieras sólidas rara vez se toman en soledad. Un grupo pequeño donde ser honesto te da responsabilidad y consejo. 7. Ejercita el descanso. Fija límites claros con tu trabajo y tu tiempo. Descansar no es renunciar, es reprogramar tu relación con la ansiedad. Practica no revisar el correo fuera del horario que te hayas marcado durante al menos un fin de semana cada mes. Acompaño cada paso con un horizonte temporal realista. Los primeros cambios suelen notarse en meses. La consolidación puede tardar años. La paciencia y la constancia son tus compañeros. Y recuerda, la meta mayor es la transformación del corazón, no únicamente la cancelación de números. Si te preguntas por recursos concretos para ayudarte, hay libros que combinan psicología y práctica. El poder del hábito, de Charles Duhigg, ayuda a entender cómo se forman rutinas. Otras lecturas que abordan principios espirituales y administración responsable pueden darte marcos útiles. En la descripción dejo un recurso recomendado para quienes deseen profundizar. No es obligatorio, es una ayuda complementaria. Volvamos a Elena por un momento. Con el tiempo, ella no solo pagó deudas, recuperó su sentido de dignidad y propósito. Empezó a liderar talleres, a aconsejar a otras mujeres y a disfrutar de su nieta sin la sombra constante de la vergüenza. En una tarde de verano la vi regar sus plantas en el balcón y sonreír sin apuro. Su nieta corría alrededor con una pelota, y ella se permitió no levantarse inmediatamente para apagar una alerta bancaria. Esa pausa, que puede parecer pequeña, es la cosecha de una fe que eligió constancia y verdad en lugar de atajos. Hay, sin embargo, una advertencia seria que debo dejar clara. La obediencia no es una técnica para hacerse rico. No reduzcas este testimonio a una receta de éxito financiero. La Escritura no promete bienestar material a todos los justos de manera automática, sí nos da principios de sabiduría. Ser fieles administradores, amar al prójimo, confiar en Dios por encima del pánico. Aplicados con humildad, esos principios producen frutos que a menudo incluyen provisión, pero también paz, comunidad y un carácter moldeado. Si buscas solo el beneficio económico, te habrás perdido la parte más importante. Recuerdo una conversación íntima con Elena en la que me dijo algo que ha quedado conmigo. Lo que más me sorprende no es que ahora pague las facturas, es que me vale menos el juicio de los demás sobre mis números. Esa libertad es el verdadero milagro. La deuda había sido un espejo que le decía quién creía que era. Al salir del ciclo, su identidad dejó de depender de lo que había en su cuenta. Cuando cerramos la puerta de su historia, volvemos a la imagen con la que empezamos. Es domingo por la mañana otra vez. El sol entra como una mano tibia, el aroma del café sube y la ciudad suena. Elena abre la Biblia, toma un sorbo de su taza y mira a su nieta que juega en la mesa de la cocina. Hay paz en su rostro, paz construida, no regalada. Y frente a esa paz, no hay triunfalismo. Hay agradecimiento, responsabilidad y una confianza serenamente arraigada en Dios. Si esta historia te ha tocado y quieres tomar un paso ahora, te propongo un pequeño compromiso público. Escribe en los comentarios cuál es la primera área que vas a rendir hoy. Puede ser una tarjeta de crédito, una suscripción que no usas o el hábito de evitar hablar de dinero con alguien de confianza. No te pido que compartas números ni detalles íntimos, solo que pongas una palabra que simbolice tu inicio. Ese acto de nombrar en comunidad,
Ya es un pequeño gesto de rendición que puede abrir puertas. Si deseas profundizar, en la descripción encontrarás un enlace con recursos recomendados y una guía descargable que resume los 7 pasos con plantillas prácticas para empezar. No son soluciones mágicas, son herramientas para caminar con sabiduría y fe. Termino con una oración breve, porque la historia de Elena me recuerda que la fe habla y calla, actúa y espera. Señor, danos manos para administrar, corazones para dar y descanso para confiar en ti. Ayúdanos a vivir la obediencia sin convertirla en técnica y a acompañarnos unos a otros en las pruebas. Que la paz que vino a la vida de Elena sea semilla para muchos. La paz que ves ahora en su balcón no es un efecto secundario de la fortuna. Es el fruto de una vida que aprendió a rendir, multiplicar y descansar. Esa es la raíz del milagro financiero verdadero.